Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Sí, feliz de estar siempre cada lunes contigo compartiendo y con cada una de las personas que están allá en su casita escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, en el día de hoy nosotros tenemos un tema sumamente interesante, el tema que estaremos tratando, falsos apóstoles y profetas. Carlos, es el tema, falsos apóstoles y profetas. Vamos a hablar con relación a los argumentos bíblicos, desmontando y derribando los argumentos, los falsos argumentos de lo que se autodenominan apóstoles y profetas, Carlos, por medio de la palabra del Señor. Estamos llamados a eso como creyentes, como cristianos que somos. La palabra nos dice en el libro de Timoteo, que nos habla, Timoteo, que nos dice en 1 Timoteo 3:15, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a proclamar la verdad, a mantenerla, a elevarla, mantenerla, ¿verdad? En alto. Y también dice destruir todo argumento que se levanta. Argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios por medio de la palabra del Señor. Y como esos argumentos falsos que se levantan, bueno, lo hacemos por medio de lo que es la verdad, que está en la palabra del Señor. Bueno, como siempre, queremos decirle que nosotros nos congregamos como iglesia. El edificio está ubicado en la Esplanada número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerdo que tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios los martes, verdades bíblicas. Los jueves tenemos nuestro culto de exaltación y adoración a nuestro Dios. Los días sábados 5:30 de la tarde, entonces tenemos lo que es el culto de jóvenes, los dirigidos por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que esas son informaciones con relación a la vida de la iglesia. También queremos decirle que nosotros estamos en lo que es Isma Visión 74 para toda la región este, Bávaro, Punta Cana. Estamos también a través del 75. Usted puede sintonizarnos por la cabelera de AST. Así que usted sabe, hermanos, esa es, y por el canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, usted también puede sintonizarnos, ¿verdad? Y como siempre, nosotros tenemos gran alcance a través de Radio Vean 105.5, ¿verdad? Entonces, nada, Carlos, tenemos informaciones con relación a una actividad que tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen una actividad para este 12 de febrero. Inmediatamente, Carlos, vamos a irnos a esa actividad que ellos tienen, a ver qué nos dice la promo. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución 200 pesos por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia. Bueno, estuvieron escuchando la información con esta actividad de los jóvenes este 12 de febrero. Así que ya usted sabe, anímense y bueno, y puede llegar por la Super Cafetería Rodríguez. Ahí usted puede adquirir su boleta a módico precio. Así que ya puede ir por allá. Carlos, inmediatamente entramos porque tenemos unos 20 minutos para hablar y tenemos que hablar de manera puntual con relación al tema que traímos para el día de hoy, falsos apóstoles y profetas. En el día de hoy, y necesariamente tenemos que hacer el planteamiento postulado por los apóstoles y profetas de hoy, y está basado en el libro de Efesios capítulo 4, del 4, 11 al 15, ¿verdad? Así es, sí, dice el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo.
Así es. Ahí planteado toda la estructura, ¿verdad? Ciertamente, y ellos toman el falso argumento es que se toma este texto para hacer vamos a decir, dar soporte a que hoy día todavía el ministerio profético, mejor dicho, apostólico y profético continúa, está vigente al día de hoy, y usando el término a donde se enfoca Carlos, de donde más, o sea, en el término más, ahí es el término donde hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que hasta que no se llegue, hasta que esa medida no llegue ahí, se va a necesitar apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y los 5 ministerios que son mencionados ahí. Así es. Y ahí lo que se está hablando, hasta que lleguemos no está refiriendo a los 5 ministerios, sino se está refiriendo a la iglesia Carlos Ávila. Que tiene su proceso. Y es importante que entendamos por qué debemos hablar sobre esto. ¿Dónde está el peligro de estas cosas? Cierto. Y uno de los principales peligros es la función que tenían estos 2 ministerios. Ciertamente. Uno de esos ministerios, hablando del Antiguo Testamento, era que era palabra infalible. Cierto. Es decir, que lo que esa persona decía palabra de Dios. Era palabra de Dios. Tenía Era el peligro, tenía que cumplirse. Necesariamente. Y a veces dentro del Antiguo Testamento veíamos muchas cosas pasadas, pero también eran cosas presentes, era de consejería. Lo que pasa es que ahora solamente vemos como que era de lo que va a pasar en el futuro, no. Es que esa era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Déjame decirte que el término profeta, a la hora que tú hablas de profeta, lo que significa es, en primera instancia, o el primer significado es exponer la voluntad de Dios al pueblo. Ese es el principal, la principal función, no de predicción. Y dicho sea de paso, las predicciones que se dan hoy día no son ni siquiera predicciones como la que hacían aquellos hombres de Dios que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Si usted se va y hace un escáner de todas las profecías o todo lo que hablaban los apóstoles, los profetas, estaban enfocados en lo que era el arrepentimiento del pueblo y que viniera a los pies del Señor. Ese era el enfoque primario. No estaba basada como hoy día los profetas de hoy están enfocados inclusive en carros, jipetas, inclusive en predicciones de qué presidente va a ganar en un país, en caos, los ¿cómo que se llama? Daños, vamos a decir, de tormentas. Exactamente, con relación a desastres. Ciertamente, otras de las predicciones que suelen hacer es con relación al equipo que va a ganar, ejemplo, en el año que ganó las Estrellas Orientales. ¿Y cuándo viene Jesús? ¿Y cuándo viene Jesús? Todo ese tipo de cosas es que se enfocan estas personas. No, hermanos, no. Y nosotros, Carlos, porque entró inmediatamente al ministerio profético, pero fíjense que cuando Carlos leyó, que dice que a uno constituyó en el 11, constituyó apóstoles. Y yo le decía a Carlos fuera del aire, Carlos, ¿por qué tú te has preguntado por qué el ministerio apostólico está primero que el profético? Y siendo los profetas primero que los apóstoles. Y Carlos se queda acá, pero como que... Entonces, señores, cuando aquí el libro de Efesios, la carta a los Efesios está hablando de ese ministerio profético, no se está refiriendo al ministerio profético del Antiguo Testamento. Fue un ministerio que fue levantado junto con el ministerio apostólico, junto ambos, ¿verdad? Por eso que está primero apóstol, después profeta. Dicho sea de paso, ¿de dónde Arturo saca esa información? Bueno, yo la saco, si usted se va al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice que en la iglesia de Antioquía habían ¿qué? Maestros, habían profetas y maestros. Y si usted se va, ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32, de hecho dice que Bernabé era profeta. Y, ¿cómo se llama? Judas, que me parece que el hermano de Jesús, Judas, el hermano de Jesús, era profeta, y también Silas también, sí. Eran profetas también. Eso está en Hechos capítulo 15, versículo 32. Por eso que ustedes ven que primero está apóstoles, de luego está profetas. Y toda esta estructura, dice, como leíamos en Efesios, era para la estructura
de lo que tenía que venir. Exacto. Y entonces pasando ya entonces al rol fundamental del peligro, entonces del rol ya hablamos del peligro, del rol del profeta, entonces el rol del apóstol, el peligro del rol del apóstol es que la función también del apóstol era pregonar las enseñanzas de Jesús. Cierto. Entonces, ¿dónde entra ahora esa función cuando nosotros tenemos los evangelios de Jesús? No, tenemos todas las recordadas, ellos escribieron todo lo que necesitaban. El evangelio, ¿verdad? Los 4 evangelios fueron escritos, pero también las cartas apostólicas, y ahí nos habla de que la función. Y la palabra apóstol, Carlos, es un término que en griego tiene un significado simple, que es apóstolos, que significa más bien una persona que fue enviada, un mensajero. Exactamente, con una encomienda, un mensajero que tiene una encomienda X. Eso es. Entonces, lo que debemos es hacer, la Biblia en muchas ocasiones hace la mención de, ejemplo, a apóstoles, a personas que fueron enviados, encomendados, pero los apóstoles como oficio, que fueron llamados, que fue llamado por Jesús, solamente fueron los que Jesús llamó, los 12 apóstoles. Pero entonces son 13 porque Judas murió y entonces lo sustituyó. ¿Quién sustituyó? Porque quien sustituyó a Judas fue, usted puede estar preguntando eso, quien sustituyó a Judas fue Matías, entonces Pablo entra. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, le quiero decir algo y es lo siguiente, Judas no, si nos vamos a lo que dijo Jesús, Judas no fue parte de los 12, fue un infiltrado permitido por Dios para el propósito establecido por Dios. ¿Cómo, hermano Arturo? ¿Y de dónde te dice? Eso lo dice la palabra, que Judas no fue escogido como los otros apóstoles. No, él fue escogido, fue un infiltrado permitido por Dios para el propósito que Dios tenía. Y viene algo ahí que si leemos entonces todos los evangelios, y ya cuando entramos a Hechos de los apóstoles, vemos cómo Pablo defiende su apostolado. Y vemos cómo una persona que no anduvo con Jesús, ¿por qué concuerdan las enseñanzas con los otros apóstoles? Entonces le dice Pedro, sí, ciertamente. Él es apóstol. De hecho, él tuvo que defender su apostolado. Y no podemos dar, Carlos, porque nosotros entendemos y decimos que no existen apóstoles hoy, ni tampoco profetas, pero vamos por apóstol, porque hay unos requisitos que hay que llenar. Y hay unos 3 requisitos, 3 razones por las cuales no puede haber, hermanos. Cuando usted escuche a alguien, el apóstol tal, salga huyendo, porque no es, o que usted escuche el profeta tal, salga corriendo, porque no es así. Y es totalmente falso, errado. Por la palabra nosotros podemos demostrarlo. La primera razón era que tenía, para tener el oficio de apóstol, la primera condición era haber estado con Jesús, de manera, como lo dice Hechos 1, 21 y 22. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Dice, es necesario que de estos hombres y ahí, para tener el contexto, era que iban a elegir el sucesor de Judas. Entonces ellos dicen, bueno, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, que era necesario, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2, a José y a Bersabás. Entonces, fíjate, Carlos, cómo aquí vemos una de los requerimientos, haber estado con Jesús, haber sido testigo ocular, haber recibido enseñanza de manera directa y ser escogido por el mismo Jesús. De hecho, los apóstoles, todos ellos no fueron apóstoles porque llegaron a Jesús por una predicación de otro. Fue el mismo Jesús que lo escogió y le dijo, vio a Pedro y le dijo, ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y así sucesivamente. Ustedes ven, no hubo una predicación de otro para ellos venir a Jesús. Él escogió de manera directa. Pero hermano Arturo, entonces, ¿cómo se llama? Pablo no fue escogido directamente por Jesús. Pero tenemos ahí argumento para eso, Carlos. Gálatas 1, 11, 12 dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es importante, Arturo, que nosotros veamos todo llevemos esto a un entendimiento. La función de Pablo, lo que hizo Pablo con el Evangelio, no era cosa de hombre. No, claro que no. No era cosa de que yo elijo ser apóstol y arranco por ahí. No. Era una cosa dirigida por Dios. Necesariamente. Negarse a sí mismo, Claro. Llevar las enseñanzas de alguien que nunca vio en vida, que no escuchó ni siquiera, y poder predicar esas cosas y ser parte de todo este conglomerado, ¿verdad? De los apóstoles. Antes de, tú dijiste que no vio en vida. Él lo vio en vida, pero no en el ministerio que tuvo Jesús durante sus 3 años. Así porque es. si tú vas, dice que La cuando revelación que tuvo, sí. en 1 Corintios, capítulo 15, usted sabe que había una falsa enseñanza de que no hay resurrección. Y entonces Pablo comienza a señalar a todas las personas que Jesús se le había aparecido luego de su resurrección. Y ahí él les menciona y dice, y por último, como el abortivo, a mí se me apareció a mí. O sea que Pablo vio a Jesús de manera personal, porque Jesús adquirió un cuerpo físico. Hoy día Jesús está sentado a la diestra de Dios, no en espíritu, es con un cuerpo transformado, glorificado, hermanos. Ese es, eso decía aquí Corintios 15, y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ¿qué me dicen? No puede haber o no puede asistir el apóstol como oficio, hermano. La función apostólica de función, obviamente, cuando tú eres, ejemplo, es enviado a una misión, obviamente que tú estás haciendo la función de apóstol. Ahora, el oficio apostólico no cesó, ya no más, porque si no había que estar llevando nuevas revelaciones. Y otra cosa, Ávila, eran apóstoles de Cristo. ¿Y de quién es la iglesia? De Cristo. Entiéndase que si usted acepta esos apóstoles que se autodenominan como apóstoles, usted sabe lo que usted está diciendo, que esas personas tienen autoridad sobre su iglesia, sobre su congregación, no solamente sobre la congregación de ellos, porque ellos son apóstoles de Cristo. Y la iglesia de quien es de Cristo. O sea que cualquier apóstol que llega a cualquier congregación puede decir, mira, esto es así, 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 porque son apóstoles de Cristo y tienen la autoridad. Si en caso que usted abraza esa idea totalmente falsa, errada, que no solamente viene en este momento, sino que en el mismo tiempo del apóstol Pablo se levantaron falsos apóstoles. Y lo podemos ver en el libro de 2 de Corintios, cuando tú leíste en el capítulo 10, que nosotros no tenemos nuestra luz, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, porque ahí Pablo está defendiendo su ministerio apostólico, porque se habían levantado unos falsos apóstoles y ellos entendían que donde estaba la grandeza del apóstol, en los portentos, en los milagros, en esas cosas grandes. Y Pablo entonces le tiene que demostrar a los corintios en el capítulo 11, el versículo 8 dice, no he mostrado a ustedes señal de apóstol. ¿Y cuál era la señal de apóstol? Milagros y prodigios. Esa era la manifestación, esa las credenciales. Y era necesario era necesario para identificar el falso del verdadero. Así es. Hoy día no hay necesidad de eso porque tenemos completamente la Biblia. Palabra de Dios. Y es importante entonces porque ahí tú hablando de la Biblia, pasamos a Efesios 2 y dice el 20, dice, edificados sobre el fundamento. Ahí viene haciendo el trayecto, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo este trabajo de los apóstoles era poder traernos a nosotros la palabra de Dios, es decir, el conocimiento de Dios basado en lo que Jesús esperaba de nosotros, el nuevo evangelio de salvación que nos da la oportunidad de que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, hoy tú y yo podemos alcanzar misericordia. Esa era la función de los apóstoles. Claro, y explicarnos cómo alcanzar eso. Claro, y tú, Carlos, cuando construyes tu casa, el fundamento, ¿dónde está?
En el inicio. En el inicio, no hay otro fundamento. Entonces, usted que conoce de edificación, cuando usted está haciendo su casa, usted que me está escuchando, hermano, lo primero que usted hace, vamos a hacer la zanja, como usted lo dice, una zanja es una abertura, a las personas que no puedan escuchar de otro lugar del país, en la tierra, para hacer la zapata. Lo primero que usted hace es la zapata. Y recuerda que esa piedra angular, recuerda en la antigüedad, cuál era la función de esa piedra angular, que era sostener todo el edificio. Todo el edificio. Entonces, ¿quiénes fueron los apóstoles? Dentro de esa enseñanza apostólica es que nosotros vamos a edificar. Y por eso no puede haber, no debe nueva haber revelación, nuevas enseñanzas, y no puede haber nuevas profecías, no, si ya todo está escrito. Exactamente. Profeta, tampoco. Recuerde, el ministerio profético, como dice que establece ahí, es un ministerio que también cesó. Recuerda, el ministerio profético fue sustituido por el ministerio apostólico. Y ese ministerio profético que está hablando ahí en Efesios, no es el ministerio apostólico de allá del Antiguo Testamento, sino un ministerio profético que fue levantado junto con el ministerio profético, de los cuales eran profetas tales como Bernabé, Sila, también Judas. Ustedes recuerdan de Agabo, que eran profetas. Ahí es que se está refiriendo. No hay profetas hoy tampoco. Porque era su función. Su función. No ahora, tendría sentido. Lo que sí está la función profética, que es que proclamar la voluntad de Dios por medio de la exposición de su palabra. Cuando un pastor abre la Biblia y expone, oiga lo que yo dije, que expone la Biblia, que la menciona, expone, y exponer es extraer la información bíblica y hacerla entender al pueblo. Eso es el exponer la palabra, ¿verdad? Porque mencionar a Cristo, muchas personas lo mencionan, ahora, ¿quién lo predica? Porque predicar y mencionar a que son cosas totalmente diferentes. Claro, porque hay que entender el contexto de lo que Jesús quería decir en esa escritura. Entonces es importante, ya hablando de todo el plano general de lo que tiene que ver con apóstoles y profetas, para terminar. Entonces tenía todo un proceso, una función. Traigo los profetas en el Antiguo Testamento, pero luego desarrollo un nuevo mecanismo para poder llevar el evangelio de salvación a los gentiles y también a todo el que cree en Jesús. Pero luego de esto, entonces, después que la Biblia ya está lista, cumplieron su función. Ahora hay una nueva función. Claro. Que de maestros y predicadores y pastores, que son los que van ahora a ese evangelio que fue desarrollado, que fue plasmado por esos apóstoles, entonces poder pregonarlo. Claro que sí, hay que debemos proclamar la palabra del Señor. ¿Qué debemos de hacer como usted, como creyente? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, en el Sermón del Monte, ahí, que dice el versículo 15. ¿Qué dice el 15? Dice el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, son depredadores, y por sus frutos los conoceréis. Carlos, si yo no conozco qué es un pastor alemán y pongo, cuidado, hay un pastor alemán, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que si yo no sé qué raza de perro es eso, yo no sé de qué, entonces le voy a tener miedo a todos los perros. Y yo no voy a diferenciar un chihuahua de un pastor alemán. Entonces yo tengo que identificar, y por eso Jesús se enfoca en poner cuáles son los frutos de esos falsos profetas, y lo da aquí en la palabra del Señor. Y como dice la Biblia en el versículo 21, para finalizar allí, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Así es. Y ese término hacedores de maldad se está refiriendo a antinomia, sin ley, que estaban y profetizaban y hablaban y ponían la ley de Dios, tú sabes, a un lado. Así es. Y el libro de Jeremías dice, en una ocasión, Carlos, ¿tú sabes lo que pasa con esto? Que Jeremías dice, capítulo 5, el versículo 30 y 31, que Dios se espantó, se sorprendió, porque los profetas o los sacerdotes profetizaban, hablaban, y los profetas hablaban en nombre de ellos mismos. ¿Y tú sabes lo que le sorprendía a Dios? Que al pueblo le gustaba. Y a mi pueblo le gusta. Así le encanta. Entonces eso porque le rasca, ¿verdad? Eso estamos mirando, Carlos. Eso lo estamos mirando hoy, que al pueblo le está gustando lo que esos falsos
viven diciendo. Y muy claro, todo este tema es para que entendamos que la última autoridad del Evangelio son las Escrituras. Claro que no sí. está depositada en ningún hombre de carne y hueso. El único hombre de carne y hueso era también Dios. Exactamente. Que fue Jesús. El único que tenía la autoridad de poder llevar todo esto fue Jesús. Así es, y así cerramos. Oye, ¿cómo cerramos? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Y cuál es? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjate, así. Así que ya ustedes saben, hermanos, no es con ánimo de división, sino con el ánimo de que usted, hermano, pueda entender de que hoy no existe ni profeta ni apóstoles. Cuando usted escuche esos términos, salga corriendo porque es peligroso. Dios le bendiga, Dios le guarde.